¿Aló? Muy buenas tardes. ¿A quién nos ha saludado? Jonathan. En esta ocasión tenemos a Diego. Diego también es de Uruguay, padre de familia, hacker, ¿sí? Y su charla se llama Búsqueda con asteroides. El escenario suyo. Gracias. Hola gente, ¿qué tal? Para empezar, no soy, que es lo que está en el cosito. Así que para arrancar, soy yo, Diego. Trabajo para Case, llevo adelante el equipo de desarrollo que está en Uruguay, uruguayo. Si los que estuvieron en la charla anterior, básicamente se van a dar cuenta que los uruguayos tenemos un problema con el tema del fútbol, pero bueno, con el tema de la carne también, y obviamente está clarísimo. La diferencia con Pote es que les informo que tenemos de esto en Uruguay, así que aparte de las playas pueden encarar. Así que esa, ahí tienen mi Twitter. Yo soy organizador de varias meetups en Uruguay. De las que más me interesan son la de PHP y la de DevOps. También organizamos una conferencia a fin de año que es básicamente para todas las comunidades y lo veo un poco en ese link. Cuando empecé un poco a pensar esta charla, dije, bueno, vamos a encarar cómo se encaran. Silencio. Bien. Pero no. Podríamos empezar a hablar de Big Data, generamos montones de datos y todo el asunto. Pero bueno, vamos a empezar por cosas en serio. Hace mucho tiempo, estamos hablando de unos 5 años, yo trabajaba medio freelance y vino una empresa a través de un amigo y me dice, vamos a armar un buscador, esta gente necesita un buscador. ¿Quiénes han desarrollado un buscador en sus aplicaciones? Todos deberían levantar la mano. Entonces empezamos a hablar y dice, bueno, bárbaro, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Bien? Está clarísimo, relevancia, los datos tienen que ser relevantes, tenemos que tener todo bien armado. Empezamos a trabajar, no sabíamos mucho de buscadores, ahí usábamos MySQL, la búsqueda Full Text Search, normal, lo que hubiéramos hecho hace 5 años, lo hicimos. Y bueno, en esa época, 2008, 2009, la persona de este proyecto
que vivía en Estados Unidos, iba a todas las conferencias. Quote, es mi jefe ahora, así que como le voy a mostrar el video, voy a estar contando sobre él, de las cosas locuras que hizo en el 2008. Y viene un día y dice, listo, búsqueda facetada en la mitad del proyecto. Nosotros tipo, bueno, búsqueda facetada. Búsqueda facetada es cuando los filtros de la búsqueda cambian de acuerdo a la búsqueda que hicimos. Un claro ejemplo es Amazon. Nosotros si buscamos, no sé, pelotas, ¿bien? Todos los filtros que aparecen a la izquierda van a cambiar de acuerdo a si hay resultados que coinciden. ¿Sí? Nunca va a pasar en Amazon que van a hacer clic en un filtro y la búsqueda va a quedar vacía. No tiene sentido. Entonces, bien, búsqueda facetada, MySQL, Full Text Search, bueno, encaremos. Y bueno, en esa época estábamos con todo el tema Facebook, impresionante. Ya que estamos, metamos tags. Está facilísimo de diseñar, diseñamos nuestra arquitectura, buen esquema, todo bien normalizado como te enseñan en la facultad, pensando en búsqueda Full Text Search, ya estábamos que no sabíamos cómo hacerlo. Y ahí había aparecido nuestro amigo Foursquare 2009 y algo, y dice, che, pero ya que estamos a la búsqueda, vamos a agregarle geolocalización. Es obvio, pero es que está aclarado que tenemos que buscar con centro acá, 1 kilómetro, bien, quiero todos los negocios acá a la vuelta. No, papa, obvio, es facilísimo, lo hace Foursquare, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar y como todo desarrollador, cuando uno empieza a trabajar, empieza con los clásicos lorem ipsum y no sé qué, tenemos 100 registros, que vas cargando a medida que probás, pimba, y cae un día, David, dice, che, gente, compré una base de datos, pimba, 20 millones de registros así, pero de un saque. Y nosotros tipo, opa, bien, y esto se lanza el mes que viene, ¿no? Sí, y tenemos que importarlo. Bueno, dale, importamos. Acuérdense, nosotros tenemos nuestra base de datos hermosamente normalizada, y el tipo se cayó con un archivo separado por comas, ¿no? Y bueno, pero acuérdense que tenemos todo eso, ¿no? Tenemos relevancia, facetada, tags, geobúsquedas y todo el asunto, que estaba buenísimo. Y bueno, y obviamente, viste, como que viene y dice, pero es obvio que esto tiene que volar. Google lo menos, o sea, es como que son esas cosas que uno no piensa. Y bueno, ahí nosotros, gracias a Dios, conocimos unas ciertas herramientas, que es las que les voy a contar hoy, que son muy simples, te permiten integrarlas muy fácil. Y bueno, zafamos lindo. Pero bueno, básicamente lo que les voy a contar hoy es un poco, les voy a introducir a ese mundo de la búsqueda full text, pero básicamente con estas premisas, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de Big Data y algo así, ¿no? Los datos nos sirven si obviamente no los puedo encontrar. Pero no solamente si no puedo encontrar algo, sino puedo encontrar algo relevante. Y aparte, rápido. Pero rápido en serio, ¿no? No andemos bobeando con el tema de rápido. No, rápido, sí, más o menos. No, rápido. Vamos a hacerlo en serio, en serio. Entonces, una definición de lo que es búsqueda full text search podría ser que es obtener los datos que necesitamos, pero no solamente los que coinciden con las búsquedas. Porque a veces que coincida no es todo, ¿no? ¿Se entiende un poco? Para esto nosotros empezamos en el 2008-2009. En realidad, gracias a Dios, conocimos la herramienta cuando empezábamos con el proyecto, conocimos Sphinx. ¿Quién conoce Sphinx de acá? Y espero que pocos. Bien, ¿está? Porque si no, iba a estar complicado. Entonces, ¿qué es Sphinx? Sphinx es un motor de búsqueda. Full text search, ¿sí? Standalone, yo lo instalo, lo tengo ahí. Indexa base de datos. Hay otros índices en la vuelta que están basados en documentos, genera documentos para el índice. Y está diseñado para escalar. Con esto en mente, se creó así en primera instancia. Entonces, ¿por qué vamos a usar esto? ¿No? Básicamente por todas estas cosas. Que fue lo que les comenté. Pero aparte de todo, ¿tá? Vuela. ¿Tá? Este es mi hijo, por si no, por las dudas, no es que las bajé de internet. Entonces, teniendo en cuenta básicamente lo que hablamos, ¿sí? Y estas cosas que queremos generar, vamos a empezar a hablar un poco de Sphinx, ¿sí? Entonces, el concepto básico de Sphinx es: configuro mi índice, indexo los datos, consulto el índice y repito. Ese es el concepto básico de un índice, de un índice, sobre todo de Sphinx. A diferencia de otros índices que, por ejemplo, tenemos que crear el documento, mandárselo y hacer cosas. Sphinx básicamente tiene 4 componentes, 2 que son propiamente los que están arriba, que son el indexador, que es el que toma los datos y hace las cosas, un demonio, y después tenemos los componentes clásicos, ¿no? Clásicos no, los componentes que necesitamos, nuestra base de datos y nuestra aplicación. Entonces, el origen de datos, donde Sphinx saca los datos, ¿sí? Que son nuestra base de datos, tienen que funcionar bajo el paradigma SQL. ¿Sí? A diferencia de otros índices que yo tengo que generar los documentos para mandárselos
Él funciona con base de datos, él sabe de base de datos. ¿Bien? Se conecta con montones de base de datos, tenemos CDBC, montones de cosas. Y también tenemos XML Pipes. XML Pipes es algo que vos podés configurar un XML para que Sphinx lo pueda indexar simulando que es una base de datos. Entonces, teniendo en cuenta que, por un lado, él habla con base de datos, que básicamente es lo que tenemos nosotros, tenemos el indexador. El indexador lo que hace es agarrar esos datos, tomarlos, indexarlos y meterle reglas. Dentro de esas reglas tenemos varias cosas. Yo voy a mencionar básicamente las cosas importantes en las cuales se van a topar en el momento que lo empiecen a usar. Stop words, que básicamente indica qué palabras no tiene que indexar. Y después word forms, que es una forma de indicarle al indexador cuál es la mínima expresión de una palabra, ¿no? Ahora lo vamos a hacer un ratito. Y esto lo tengo que ejecutar cada tanto. ¿Sí? Cada tanto tengo que decirle al indexador, indexar. La diferencia más grande con tener la búsqueda directa sobre la base de datos es que en el momento que nosotros insertamos un registro en la base de datos, está disponible para encontrarlo, para la búsqueda, se indexa. En los indexadores, sobre todo Sphinx, tenemos que decirle que indexe. ¿Sí? Después tenemos el searchd, que es el demonio, con el que habla con el cliente, procesa las consultas, ordena y demás, tomando los índices. Y después tenemos la aplicación cliente. La aplicación cliente, nosotros nos podemos conectar y hacer cosas con nuestros índices de varias formas. Una es con la API nativa de cada lenguaje, que básicamente son clases que te dan para los diferentes lenguajes para vos interactuar con ese índice. Después tenemos SphinxQL, que SphinxQL básicamente es Sphinx, simula un MySQL y tú le puedes tirar consultas con directamente la conexión de base de datos de tu lenguaje. Si es PHP, Python, Ruby, lo que sea, uno se conecta a la base de datos y le tiras el select. Y la otra forma es SphinxCD, que es un storage engine que se instala sobre MySQL. Entonces, esto te permite que en tu aplicación no haces nada, directamente le tiras los selects a la base de datos, a las tablas que tú creas. Ahora vamos a ir una a una. Esto es un claro ejemplo de cómo usar la Sphinx API en PHP. ¿Sí? Nos dan una clase y nosotros lo usamos. Estándar, como siempre. Después tenemos el SphinxQL, que básicamente uno se conecta a Sphinx. Entonces, las mismas conexiones que nosotros hacemos, las hacemos a Sphinx y después le tiramos un select a Sphinx. ¿Tá? Eso está muy bueno. Y el concepto de simplicidad que yo les decía, no tenemos que hacer nada más, simplemente nos conectamos y le tiramos SQL. Y después está el SphinxCD, que es más simple todavía, que lo instalamos dentro del MySQL, ¿tá? Que me permite hacer cosas como esta. Decirme, buscame cosas en mi índice y hacerte un join con la tabla de mi aplicación, directo sobre la base de datos. No tengo que hacer nada al lado del cliente. Entonces, con estos componentes, el flujo de datos es este. Pasamos de la base de datos, los datos se mueven al indexador, del indexador al searchd y del searchd a la aplicación cliente. Pero, ese es el flujo de datos estándar, pero la comunicación en una búsqueda normal es un poco diferente. Sphinx tiene una cosa, que es cuando uno hace una búsqueda, devuelve solamente identificadores de registro, solamente IDs. Si yo le digo a Sphinx, dame todos los productos que tengan, no sé, pelota en el nombre, él me va a devolver identificadores, solamente IDs. Después con esos IDs, voy yo a ir a la base de datos y voy a traer los registros, ¿no? Esto implica que nosotros podemos hacer cosas muy raras con eso, porque el ID lo puedo usar yo de mi propio registro o crear uno, ¿no? Entonces ahora después vamos a ver si nos da el tiempo medio al final para hacer más cosas sofisticadas. Pero el concepto importante es que Sphinx no devuelve registros, no devuelve datos. Solamente devuelve IDs y alguna otra cosa más que vamos a ver. La idea no es que miren esto, pero la configuración de Sphinx está partida en tres. La definición de los data sources, mi índice y después configuraciones para el indexador. Los data sources, y acá donde ya nos ponemos más serios, es mi conexión a mi base de datos. Luego defino la query que le voy a hacer, que eso va a generar mi índice. En este caso, específicamente, esto es casi como uno que le dice, bueno, hacemos un select asterisco sobre esta tabla porque la quiero indexar, ¿no? Pero hay ciertas condiciones. El primer atributo del select tiene que ser un identificador. Si ese identificador no es único en esa consulta, va a rebotar y te va a decir, yo no puedo identificar los registros, porque ese ID es el que Sphinx te va a devolver. Y después tenemos atributos. Estos atributos son los cuales yo puedo ordenar y filtrar después. ¿Bien? Todo lo que no está definido dentro de los atributos o ese identificador, Sphinx lo va a indexar como texto. Entonces, la clave en esto está en ese identificador, ¿no?
Esto no tiene por qué ser un select sobre una tabla. Nosotros podemos estar creando cosas, podemos hacer joins. Yo qué sé, imagínense, yo tengo los tags, podría estar haciendo concatenaciones. Acá, de tags, meterlos todos ahí adentro. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Acá defino cómo se va a definir mi source de datos. Después está la creación del índice. ¿Sí? Por lo cual yo le voy a decir, bueno, y mi índice, que en este caso se va a llamar users, va a usar este source. Pero lo interesante de esto es por qué está separado el source de mi índice. Yo, acuérdense que cuando hablamos la primera vez, le dije que esto se podía conectar a múltiples bases de datos. Entonces, yo puedo, si quisiera, tener un índice que tiene varios sources. Podría estar pegándole a MySQL, a Postgres, a XML, sin ningún problema, siempre y cuando todos esos índices devuelvan el mismo esquema, va a funcionar. Esto está bueno porque, por ejemplo, en el caso nuestro de este proyecto, cuando vino el tema de geolocalización, MySQL no tenía todo el tema de geodistancia, entonces tuvimos que meter un Postgre, porque obviamente nuestra aplicación estaba toda hecha en MySQL y migramos a Postgre en ese momento una locura, pero dijimos, vamos a poner estas empresas que tienen geolocalización en un Postgre, ¿tá? Que sí tiene esto, y en realidad podíamos usar diferentes sources y no tocábamos la aplicación, ¿no? Era solamente el índice que decía, yo tengo que ir al Postgre, tengo que ir acá, bueno, pero el índice es único para mi aplicación. Y después tenemos, este índice se llama índice disk-based, ¿no? Lo guardo en la computadora. Después puedo hacer cosas pensando en el tema de escalar y ser robusto, y esto es parte de cómo funciona Sphinx, generar índices distribuidos. Entonces yo puedo, dentro de un mismo índice, apuntar a otros índices que pueden estar en otros equipos, en otros servicios, inclusive dentro del mismo equipo. Nosotros que hicimos para mejorar la velocidad. Hay una cosa que es interesante, que los índices distribuidos, las consultas se ejecutan en paralelo sobre los índices. Y es el mismo Sphinx en que junta todas las respuestas y nos las devuelve. ¿Bien? Entonces, nosotros para aumentar la búsqueda dentro del mismo Sphinx, levantamos varios Sphinx dentro del mismo equipo, en diferentes puertos, apuntamos todos hacia el mismo y la aplicación iba escalando de a poquito. Una cosa que sirve también tener diferentes sources, que me olvidé de comentar, es si queremos hacer sharding. No sé si todos tienen claro el concepto de sharding. ¿Saben lo que es sharding? Bien. Sharding es cuando tenemos una tabla muy grande y la partimos. Imagínense que tenemos una base de datos de personas que tiene millones de registros y partimos de la A, no sé, a la J en una base de datos, en una tabla, y de la J hasta la Z en otra. Y básicamente lo que estamos haciendo es sacando la lógica, ¿no? Y liberando un poco los servidores. Entonces, si yo tengo eso, si un día nosotros nos decidimos hacer shard, es una locura a nivel el impacto que tiene nuestra aplicación. Nosotros podríamos, si estuviéramos usando Sphinx, haríamos el shard dentro de Sphinx. ¿Sí? O sea, separaríamos eso, pero nuestra aplicación va a seguir pegando sobre Sphinx y ni se va a enterar. Y después tenemos una joyita de esto. Ustedes como verán acá es el índice que está generando y demás, que son los índices real time. La diferencia, acá en vez del índice pulear los datos de la base de datos, mi aplicación se los va a insertar. ¿Sí? Entonces, y en el momento que se los inserto ya están disponibles para consultar. La diferencia de creación con el otro es que simplemente tengo que definirle qué atributos voy a necesitar y los campos, y yo le hago el insert, y es un insert normal. Después que tengo todo esto generado, le digo indexar. Y acá es donde viene el tema. Es todo muy lindo, Sphinx y todo el asunto, pero la indexación puede ser muy lenta. Entonces, y acá donde viene en cosas que vamos a ver ahora es cómo optimizar un poco el indexar. Uno está acostumbrado a que inserta el registro en la base de datos y de forma instantánea ese registro está disponible para buscar. ¿Bien? Pero bueno, en Sphinx funciona diferente, ¿no? Tenemos que insertar los datos, correr el indexador, que hace esta cosa enorme. Está, en este caso, ¿no? 1 millón y pico de registros y demora lo que demora. Obviamente, esto tiene montones de índices, es muy complejo y demás. Puede estar buscando en varias bases de datos al mismo tiempo, en índices distribuidos. Pero una vez que tenemos esto, podemos hacer búsquedas como esta que está acá. ¿Sí? Yo qué sé, buscamos Hello World y aparte en el título, en el campo título, buscamos esto, que aparte, example program, estas dos palabras tienen que estar separadas con un máximo de 5 palabras en el medio. Y aparte buscamos Python en body, pero que no aparezca ni PHP Perl, y en todos los campos eso tiene que aparecer code. Y lo que querramos, ¿no? Entonces, acá donde está la potencia del índice, cosas que no puedes hacer con base de datos por defecto. Entonces, esto es lo que devuelve una consulta, ¿bien?
Como ven, acá no hay datos. Yo podría haber buscado lo anterior, pero no tengo strings, no veo datos. Lo que sí veo allá a su izquierda es el identificador del registro. Yo después básicamente hago un select en la base de datos, where ID in, eso. ¿No? Entonces el acceso es muchísimo más rápido, o lo saco donde lo tenga que sacar. Estos que están acá son básicamente referencias a atributos a otras cosas. Yo los puedo crear, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Por estos atributos, básicamente, es lo cual uno ordena, agrupa y demás. Ahora, bien, yo les mostré hoy que la indexación era muy pesada. Entonces, la clave está acá. Ahora lo que vamos a hacer es, les voy a dar como unos tips de cosas para que no digan, no voy a poder parar 24 minutos esperando que indexe todo el tiempo. Entonces, ¿cómo mantener nuestros índices actualizados? Y esa es la clave. O sea, instalar Sphinx es facilísimo, generar un índice es facilísimo. El problema es cuando tengo millones de registros, ya no está tan bueno porque tenemos que empezar a usarlo bien. ¿Bien? Entonces, acá hay un concepto que es el delta. ¿No? El delta es importante. Entonces, el delta es un concepto, no está en los libros, básicamente dicen, usa el delta. Y yo estuve como 3 meses para entender que era el delta, porque está muy bien, usa el delta que es buenísimo, mirá que te saca todos los problemas. Y el delta básicamente es un índice de actualización muy rápida, ¿bien? Básicamente diario. Entonces, ¿cuál es el concepto de delta? Nosotros tenemos, imagínense, mi índice de 1.3 millones de registros que metí en la base de datos, genero la primera indexación, demoró sus 24 minutos, bien. Mi aplicación arranca, los usuarios empiezan a usarlo, empiezan a generar datos. ¿Bien? Entonces, lo que hace normalmente uno la primera vez que usa Sphinx es cada 24 horas o cada X tiempo reindexar. ¿Bien? El concepto del delta es generar otro índice con los registros nuevos. ¿Cómo? Usando el timestamp de los registros, como ustedes quieran. Entonces, ese índice que va a ser muy chiquito es el que reindexamos on demanda, por evento, cada 5 minutos. Es muy rápido Sphinx indexando. Entonces, vamos a tener este índice chiquito corriendo ahí. ¿Se acuerdan que cuando yo les mostré la definición de los índices, podríamos hacer que un índice usara múltiples sources? ¿Bien? Y ese source puede ser el main y el delta juntos al mismo tiempo. ¿No? Entonces, si nosotros generamos este índice, que básicamente es una copia del otro, ¿no? La única diferencia es hacer un width en el select, que el timestamp sea mayor que cuando regeneré todo, empiezo a tener estas cuestiones que son muy rápidas. Y cada tanto, en vez de regenerar todo de vuelta, vamos a hacer un merge. Yo le voy a decir, ahora delta, mergeate el índice principal y listo. ¿No? Esto, que se los dije en 30 segundos, me tomó 3 meses entenderlo. En mi blog, si quieren, después entran y ven cómo se hace. En realidad es bastante simple, pero todo el mundo te vendía el delta como una cosa increíble, pero bueno, está, es esto. Ahora, esto es buenísimo, pero si notan, supongamos que eso es el storage, va creciendo de forma increíble. ¿No? Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Es el storage, punto. Lo aprendimos, nosotros a las malas, los que saben leer esto se darán cuenta qué pasó acá. Básicamente se nos llenaron los discos. Estábamos monitoreando justamente eso, no sé, no importa. ¿No? Se nos llenaron los discos. Entonces, cosas importantes, tengan en cuenta los discos. ¿No? Porque en realidad es lo mismo que cuando definimos una base de datos. Tengan en cuenta el storage que van a usar para la base de datos. ¿No? Acá es mucho más heavy porque yo le estoy metiendo la información que capaz que viene de diferentes sources, de diferentes lugares. Entonces, tengan en cuenta esto, monitoreenlo, partan sus índices, hagan diferentes sources. Lo que está bueno es que eso lo pueden ir haciendo con su aplicación en vivo y no hay ningún problema. Reindexan, funciona. Otro pique que está muy bueno, y esto básicamente salió en la versión 2.2, en la versión 1, cuando nosotros empezamos a trabajar, nuestro requerimiento inicial, como todo, ¿no? Porque era Foursquare y todo el asunto, era centro y radio, quiero tener las empresas que están más de, no sé, a 200 metros, algo que, digamos que hoy en día ya lo tenemos integrado, el tema de la geodistancia, ¿tá? Pero hasta que Foursquare no salió a mostrar cómo es el tema de geodistancia, no lo teníamos. Pero bueno, nosotros nos metieron en eso y obviamente es como todo, ¿no? Una vez que te meten un feature y empezás a iterar, es como una locura. Entonces, en un momento dice, pero ahora ya que tenemos punto y centro y todo el asunto, vamos a hacer polígonos. Como quien hace papas fritas. Vamos a buscar sobre polígonos. Total, si ya tenemos círculos. Bueno, en la versión 2 de SphinxArt, esto nunca lo hicimos, ¿no? O sea, nunca llegamos, esta aplicación nunca llegó a tener polígonos. Podemos hacer cosas así. ¿Sí? Mis registros tienen todos latitud y longitud. Y hablo con Sphinx y le digo, Sphinx, dame en este polígono, dame con punto centro, lo que quieran. ¿No? Entonces, eso es un pique que está bueno, que es súper interesante por si quieren agregarle
geodistancia, geolocalización a su aplicación, que está hecha en MySQL, sin usar ningún servicio raro, por lo menos para solamente esto, es muy interesante. Después hay otro pique que está bueno, es el archivo de configuración de Sphinx, ¿tá? Lo podemos usar como un script, Ruby o whatever, ¿tá? En este caso PHP. Yo puedo generar mi archivo de configuración on demand, ¿sí? Totalmente dinámico, ¿tá? Y esto es algo que nosotros lo usamos montones. Uno, para no reescribir cosas, pero sobre todo porque estábamos haciendo cambios en la base de datos y generamos diferentes nombres de base de datos y era todo dinámico. Empezamos a trabajar inclusive podíamos consultar la base de datos cuando generamos la configuración. Esto básicamente es lo que les voy a contar hoy. La idea es ir rápido para que puedan hacer preguntas, que es donde está la clave. Facts de Sphinx, rápido, ¿sí? Standalone, multibase de datos, se usan MySQL, paredes como nativos, se está muy acostumbrado a eso. No solamente actualiza no actualiza los índices solos, nosotros tenemos que decirle indexa, y si es un real time, tomá que tener los datos. Tiene un gran consumo de disco, devuelve solo IDs, así que la primera vez que lo usen y vean su una ID, ¿qué pasó acá? Bueno, acuérdense, Diego dijo que devuelve solo IDs, así que con esa ID hagan algo en su aplicación. Es muy fácil de integrar, lo instalan, lo levantan y un cuarto y lo usan. La relevancia en Sphinx es una cosa que no vimos, que es en realidad donde está la gran potencia de esto, son los algoritmos de relevancia, ¿sí? De Sphinx. Les recomiendo leer el manual, que está muy bueno. APIs en varios lenguajes, implementa protocolo MySQL y es muy fácil de escalar, ¿tá? Espero que les haya quedado como por lo menos algo de lo que es Sphinx, puesto la semillita para que lo empiecen a usar. Y bueno, si tienen alguna pregunta, a las órdenes. Muchas gracias, estimado. Consultas, preguntas, ahí hay una. Hola, Diego. Una consulta. Si bien hablaste de que el storage es una cosa súper importante, bueno, en realidad son dos. Me imagino que el Steam Storage Engine funciona en base y no DB. Y la otra pregunta, ¿qué tal es el consumo de memoria RAM al momento de tener índices muy grandes? Porque si son millones de índices, me imagino que en algún momento tienen que subir la memoria. No, una cosa que el tema del storage, el storage lo podemos medir, lo podemos monitorear, o sea, no, yo lo que les digo es simplemente estamos metiendo datos sobre la base de datos continuamente, monitoreen el disco, ¿sí? De la misma forma que nuestra base de datos crece, el Sphinx va a crecer. En lo que es memoria, Sphinx, bueno, está muy optimizado para eso. Uno lo configura el Sphinx para decirle usa un máximo de determinada cantidad de memoria. Sphinx usa mucho lecturas a disco, es muy rápido, pero va a consumir mucho más disco que memoria, ¿sí? Y es muy inteligente en el momento de levantar cosas a memoria. Lo podemos configurar, le podemos dar un máximo, por defecto creo que viene con 6 megas, una cosa así. Nosotros lo tenemos con 4 gigas y tenemos bases de datos de 40 millones de registros y no te das cuenta, ¿no? Lo que sí es monitorear disco. El tema está en disco, ¿sí? La memoria, en ese caso, no hay impacto en rendimiento. Claro, obviamente si tenés 6 megas o 4 gigas hay una diferencia grande. No hay impacto en rendimiento, pero sí monitorear disco. La memoria, yo no he visto, por lo menos, estudios que te digan si tu base de datos va a tener determinada cantidad de registros o tanta memoria. Es más o menos una prueba de error. Pero no, donde te vas a dar cuenta es en el I/O. Cuando vos veas que le está dando mucho I/O, es como si estuviera paginando, ¿ah? Pero en realidad es que no lo tiene en memoria, hay que ampliar la memoria. Y si no, ahí lo que haces, en ese caso, es empezar a usar índices distribuidos, si no tenemos memoria, por ejemplo. Por acá tenemos otra pregunta. Hola, gracias por la charla, muy buena. Mencionaste que justo uno de los problemas de los otros motores es que tienes que enviar documentos. Y justamente yo, por ejemplo, elegí Elasticsearch y creo que una de las gracias que tenía era que yo construía los documentos y podía elegir armar textos, por ejemplo, concatenar, armar el documento que quería.
y al mismo tiempo que me devuelve todo el documento y ese documento lo puedo usar directamente en la aplicación en vez de volver a hacer una consulta Sí. Una cosa que capaz que yo me hice entender mal. Sí. No dije, no quise dar a entender de que Sphinx es mejor que eso. Elasticsearch, Solr, Lucene son mucho mejores cuando tenemos otro tipo de storage, por ejemplo, o necesitamos eso. ¿Sí? Intenté no decirlo porque en realidad, si lo dijera, es una gran mentira. O sea, Sphinx es muy bueno cuando yo ya tengo mi base de datos y quiero integrarlo rápido. ¿Sí? Es muy simple Sphinx, pero hay veces que necesitamos ese tipo de cosas. ¿No? Sphinx es muy rápido, está hecho en C, es un demonio que corre en mi servidor, no es algo que lo voy a trabajar desde afuera, como una RESTful API ni nada. Entonces, lo que sigo es, obviamente, usen el sistema de full text search que necesita su aplicación. Eso para empezar. ¿Sí? Si su aplicación está trabajando con Mongo, no usen Sphinx. O sea, usen Solr, ponele, o Elasticsearch. Y si tienen JSON, más a favor. ¿No? Entonces, si di a entender eso, me retracto porque en realidad no. Traté, y muchas de las cosas a veces que pasa es que cuando se comparan motores dicen, no, que este es mucho mejor. No, pará. ¿No? Es importante eso. Con la historia que yo les conté hoy, Sphinx calza. ¿Sí? Nosotros, en el momento que lo empezamos a trabajar, estaba Lucene en la vuelta, y nosotros dijimos, yo no me voy a poner a programar todo para generar los documentos, para mandarse a Lucene. Lucene está basado en Java, yo tengo todo mi LAMP, mi stack de LAMP, tengo que mantener otro servidor. Entonces, son esas elecciones que uno toma como desarrollador y por qué o no usar eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Por acá tenemos otra pregunta. Yo he trabajado con Lucene por unos 5 años y estoy muy familiarizado con Lucene. Y me gustaría saber cuál es la complejidad de crear componentes customizados para Sphinx, como analizadores, componentes para evaluar similaridad y hasta mismo personalizar el score. Sí, nosotros nunca lo hicimos. Lo investigamos por un tema de que todas esta aplicación la hicimos para una empresa en Estados Unidos. Entonces digamos que para Estados Unidos está todo hecho. Lo investigamos, nunca lo llegamos a hacer porque no lo necesitábamos en su momento. Y todas esas cosas, sobre todo lo que es algorítmica, nuestra complejidad algorítmica estaba en tener múltiples search diferentes y combinarlos. Nunca era algo de verlo en el Sphinx mismo, nunca tuvimos la necesidad de hacerlo. Entonces, en realidad no sé. ¿Se entiende un poco? No sé, lo investigamos en su momento por el tema de español, porque en español, digamos que hay analizadores que no funcionan muy bien. Básicamente lo usamos para inglés. Y toda la complejidad algorítmica la resolvimos en la aplicación. Entonces, no te lo puedo contestar muy bien eso porque no sé. Le damos las gracias en honor al tiempo. Un fuerte aplauso nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos.